En esta lección vamos a ver los diferentes climas que pueden existir en la Tierra. En la lección de antes hemos visto el tiempo atmosférico. El tiempo y el clima no es lo mismo. El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y un tiempo y en un momento determinado en concreto, y sin embargo el clima es el estado de la atmósfera o cómo está la atmósfera en un lugar a lo largo de muchos años. Por ejemplo, si en un lugar vemos que siempre hace una temperatura muy alta, que hace mucho calor, decimos que ese clima es cálido. Bien, ¿por qué? Porque siempre hace calor. A lo mejor un día hace frío, a lo mejor un día llueve mucho, hace mucho viento y el día es muy frío y hace mucho frío, pero en general el clima es cálido. Y por el contrario, si en un lugar siempre hace mucho frío, pues decimos que el clima es frío, aunque puede ser que algún día haga mucho sol y ese día haga en concreto, haga mucho calor, pero será un clima frío. Bien, pues vamos a ver los climas que hay en la Tierra. Vamos a ver los factores del clima. Los factores del clima quiere decir de qué depende el clima. En primer lugar, el clima de la Tierra, esto en la Tierra, ¿vale? La Tierra. Aquí está España, Europa y el resto de continentes. Y aquí está el Ecuador. ¿Vale? Bueno, pues los climas en primer lugar dependen de la distancia que haya al Ecuador. Cuanto más cerca se estén del Ecuador, más calor hace. Tengo aquí otra imagen que lo vais a ver un poquito mejor. Por ejemplo, esto es la Tierra y por aquí iría el Ecuador. Bien, bueno, cuanto más cerca estemos del Ecuador, más calor hace. A medida que nos alejamos del Ecuador, para el norte o para el sur va haciendo menos frío. Entonces por eso se crea, pues de la zona cálida pasamos a una zona templada, ¿vale? Tanto para el norte como para el sur, y cuando llegamos a los polos hace mucho frío, es la zona fría, ¿vale? La zona fría del polo norte y la zona fría del polo sur. Depende también de otros factores. ¿De qué factores depende también? Bueno, por ejemplo, aunque estemos aquí, si hay una montaña, pues a medida que sea mayor la altura de la montaña, a mayor altura más frío. Bien, entonces si hay alguna montaña, aunque estemos en una zona templada, pues arriba la montaña hace frío. Y luego depende también de la distancia a la costa. Esto hace que la temperatura se regule un poco. ¿Qué quiere decir que se regule? Que la diferencia entre la temperatura por el día y por la noche, si estamos cerca del mar, no va a haber mucha diferencia. ¿Vale? Sin embargo, si vivimos en un sitio que estamos muy lejos del mar, por ejemplo en el centro de África, al tener mucha distancia al mar, por el día nos podemos encontrar que haga mucho calor y por la noche nos podemos encontrar que haga mucho frío. Por ejemplo, en el desierto de Sáhara, que está por esta parte de aquí, ¿qué quiere decir? Que al estar bastante alejado del mar, por el día hace mucho calor, pero por la noche hace mucho frío. Bien, bueno, pues según la distancia al Ecuador, en la Tierra se crean tres zonas. La zona cálida, las dos zonas templadas y las dos zonas frías. Bien, si miráis en vuestro libro, se aprecia también bastante bien con estos dibujitos que os han puesto. Bueno, los climas. ¿Qué climas existen? Bueno, pues en primer lugar tenemos los climas cálidos. Los climas cálidos se dan cerca del Ecuador, en la parte más cercana del Ecuador. Aquí están los climas cálidos. ¿Qué quiere decir climas cálidos? Que siempre hace mucho calor. Siempre hace mucho calor y como hace mucho calor también suele llover bastante. Lo único que cerca del Ecuador hay unas condiciones y a medida que nos alejamos del Ecuador cambian esas condiciones. ¿Sí? Bueno, pues entonces esas condiciones, ¿qué quiere decir? Pues que a medida que nos alejamos del Ecuador, pues la temperatura, aunque siga siendo calor, va bajando la temperatura y cada vez va lloviendo menos. Va lloviendo menos y entonces el paisaje va a cambiar. Entonces, en primer lugar, pues en la zona más cercana al Ecuador lo que nos vamos a encontrar sobre todo son selvas, como esta imagen que tenéis ahí en vuestro libro. Yo os he buscado algunas para que la veáis también. Por ejemplo, esto es una selva. Selva es muchísima vegetación por todos los sitios, ¿vale? ¿Por qué hay vegetación? Porque llueve mucho, está claro, ¿no? Vale. Otro tipo de vegetación, a medida que nos alejamos del Ecuador, ya aunque haga calor, va lloviendo menos, es la sabana. La sabana se da en estas partes, sobre todo por el centro de África, sin llegar a ser desierto, pues encontramos la sabana. Por ejemplo, estas imágenes que se pueden ver en los documentales de la 2, por ejemplo, esto tiene pinta de ser el centro de África. Es una sabana. Hay vegetación, pero no hay tanta. No hay muchísima vegetación, pero no llega a ser desierto. ¿Bien? Vale. Y luego, otro tipo de clima que dentro de los climas cálidos,
pues encontramos, a medida que nos alejamos, llega un momento que casi no llueve. ¿Vale? Que casi no llueve. ¿Y eso qué son? Pues los desiertos. ¿Qué son los desiertos? Nada más que arena. Alguna vez puede haber alguna palmera, algún cactus, pero sobre todo arena. Arena, arena, arena. No hay casi nada de vegetación. Aquí os lo pintan. Por ejemplo, en la parte que ya no metemos casi en la zona templada, y aquí en la zona templada, y aquí está en la zona de los desiertos. Vale. Eso es la zona cálida. Vamos a pasar a las zonas templadas. Zonas templadas tenemos dos, ¿vale? En esta imagen, ¿os acordáis? Tenemos dos zonas templadas, yendo para el norte y yendo para el sur. ¿Os acordé cuando lo vimos en la clase? En las zonas templadas, ¿qué quiere decir? A ver, llueve menos que si nos acercamos, que si estamos cerca del Ecuador, pero llueve en algunos momentos concretos. Nosotros vivimos una zona templada. ¿Cuándo llueve? Pues en primavera y en otoño. ¿Vale? Siempre por Semana Santa y por vuestra fiesta de Cristo, pues son momentos en los que suele llover. Bien, vale, pues en primavera y en otoño es cuando suele llover. Y bueno, las temperaturas pues varían. En invierno va haciendo frío como es normal y en calor, y en verano hace calor. ¿Qué vegetación se suele dar? Pues vamos a ver, pues por ejemplo tenemos los bosques, aquí estos no son matorrales, es que en esta foto no se aprecia muy bien, son bosques, estos son árboles altos. Por ejemplo, esto es un bosque, no es una selva, porque en la selva hay mucha vegetación. Aquí hay árboles, no hay tanta vegetación, ¿vale? Y otro tipo de vegetación que se suele dar en las zonas templadas son las praderas. Por ejemplo, esto son las praderas. Por ejemplo, los sembrados que tenemos por la zona de La Mancha, cuando se siembra cereal, eso es como si fueran praderas también. ¿Vale? Muy bien. Y luego nos vamos a los climas fríos. ¿Dónde están los climas fríos? Pues en la parte de los polos, que hace mucho frío, y luego también si en algún sitio hay una montaña bastante alta. Ahí se dan los climas fríos. ¿Qué quiere decir los climas fríos? Porque no llueve, y cuando llueve es en forma de nieve, porque hace mucho frío, y eso siempre hace frío. No llueve, y cuando llueve es en forma de nieve. ¿Qué tipo de vegetación? Pues tenemos la tundra. Vamos a ver, os he buscado una imagen de una tundra. Aquí tenéis una foto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay vegetación, pero como hace mucho frío, esta vegetación pues prácticamente no puede ser muy mayor, muy grande, porque hace mucho frío y luego tampoco llueve mucho. Bien, musgos, algunas hierbas. Esto es en zonas muy frías. Esta vegetación es propia de zonas muy frías y zonas que llueve muy poquito. Bien, y ya está. Y con esto vemos los climas que hay en la Tierra. Este cuadrito que hay aquí, os acordáis que en el cuaderno ya dibujasteis este dibujo y os viene muy bien. Podéis coger el cuaderno y lo podéis buscar para recordar un poco. Hoy en el cuaderno vamos a copiar este recuadro. En la Tierra hay climas muy diferentes dependiendo de su proximidad al Ecuador, de la altura y de la distancia al mar. ¿Vale? Y podéis poner los distintos climas que tenemos los tres. Los climas cálidos, los climas fríos y los climas templados. Bien, y con esto vemos los climas que tenemos en la Tierra. Acordaos que los climas que hay en la Tierra dependen de la cercanía al Ecuador, de la altura, si hay alguna montaña, y de la distancia al mar.